Te dijeron que la gravedad es una fuerza, que la Tierra te jala hacia abajo, que los planetas se atraen entre sí como si hubiera una cuerda invisible. Y durante años aceptaste esa idea porque funciona, pero no porque sea verdadera en el sentido profundo. Richard Feynman tenía claro que ahí empieza la confusión. Decir que la gravedad es una fuerza es una explicación útil, pero incompleta. Es una simplificación que sirve para calcular, para construir puentes, para lanzar cohetes. Pero cuando preguntas qué es realmente la gravedad, esa explicación empieza a desmoronarse. Porque no hay nada que te esté jalando hacia abajo como imaginas. Feynman insistía siempre en separar dos cosas, un modelo útil y una descripción real. El modelo de la gravedad como fuerza funciona muy bien para muchas cosas. Pero creer que eso es lo que realmente pasa es confundir el mapa con el territorio. Y ese error es más común de lo que crees. Si la gravedad fuera una fuerza como las demás, debería comportarse como ellas. Debería haber algo que empuja, algo que tira, algo que transmite esa fuerza. Pero cuando miras con cuidado, no encuentras nada de eso. No hay un mecanismo oculto empujándote hacia el suelo. No hay una mano invisible jalándote desde el centro de la Tierra. Entonces, ¿por qué caen las cosas? Aquí es donde Feynman se detenía y decía algo incómodo. Las cosas no caen porque algo las jale, caen porque están siguiendo el camino natural del espacio-tiempo. Y eso suena extraño porque no estamos acostumbrados a pensar el espacio y el tiempo como algo que puede doblarse, deformarse o guiar trayectorias. La gravedad, en la descripción más profunda que tenemos, no es una fuerza. Es una consecuencia de la geometría del universo. La masa y la energía deforman el espacio-tiempo, y los objetos simplemente se mueven siguiendo esa deformación. No están siendo empujados. Están siguiendo el camino más recto posible dentro de un espacio que no es plano. Y aquí aparece una de las ideas más contraintuitivas de todas. Cuando estás cayendo libremente, no estás siendo forzado. De hecho, estás en el estado más natural que existe. Los astronautas en órbita no flotan porque no haya gravedad. Flotan porque están en caída libre constante. No sienten peso porque nada los está empujando fuera de su trayectoria natural. El peso que sientes ahora mismo no viene de la gravedad jalándote hacia abajo. Viene del suelo empujándote hacia arriba. Eso es lo que te resulta incómodo aceptar. La fuerza que sientes no es la gravedad. Es la resistencia del suelo impidiendo que sigas cayendo. Feynman amaba este ejemplo porque rompe la intuición desde la raíz. Creemos que caer es ser empujado hacia abajo. En realidad, caer es no ser empujado en absoluto. Es moverte libremente en una geometría curva. El empujón aparece cuando algo te detiene. Entonces, ¿por qué seguimos llamando fuerza a la gravedad? Por costumbre. Porque es más fácil. Porque nuestra mente quiere mecanismos simples, empujones claros, causas visibles. Pero el universo no tiene la obligación de acomodarse a lo que nos resulta intuitivo. La idea de la gravedad como curvatura no es una metáfora poética. Es una descripción matemática extremadamente precisa que ha sido comprobada una y otra vez. La luz se curva. El tiempo pasa diferente según la gravedad. Los relojes no marcan lo mismo en distintos lugares. Nada de eso encaja con la idea simple de una fuerza invisible jalando cosas. Feynman era muy cuidadoso con esto. No decía que la explicación clásica fuera incorrecta. Decía que era limitada, útil en ciertos contextos, peligrosa si la tomas como verdad absoluta. Porque te hace creer que entiendes algo cuando en realidad solo aprendiste a usar una fórmula. Y aquí está la parte que incomoda de verdad. No tenemos una explicación final de por qué el espacio-tiempo se curva. Sabemos qué ocurre. Sabemos describirlo. Sabemos calcularlo con una precisión increíble. Pero cuando preguntas ¿por qué la masa hace eso?, llegas a un punto donde la respuesta honesta es: hasta aquí sabemos. Feynman defendía esa honestidad con uñas y dientes. Prefería decir, no lo sabemos antes que inventar una historia que sonara bien. Porque una explicación falsa, aunque reconfortante, es peor que una ignorancia clara. Así que no, la gravedad no existe como te dijeron. No es una fuerza que jala cosas hacia abajo. Es una manifestación de cómo está construido el universo. Y aceptar eso no te deja sin explicación. Te deja con una mejor, más extraña, menos intuitiva, pero mucho más cercana a la realidad. La lección final de Feynman no es sobre la gravedad. Es sobre cómo pensamos.
sobre nuestra obsesión por convertir modelos útiles en verdades absolutas, sobre nuestra dificultad para aceptar que la realidad puede funcionar de formas que no podemos imaginar cómodamente. La gravedad no necesita tu intuición para funcionar. El universo no necesita sentirse claro para ser real. Y entender eso, aunque incomode, es el primer paso para pensar de verdad. Aquí hay un error muy común después de escuchar todo esto. Mucha gente sale diciendo: entonces la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo, y siente que ya entendió. Feynman habría sonreído, y luego habría frenado eso en seco. Porque repetir esa frase no es entenderla. Es solo cambiar una palabra por otra, igual que antes. Decir curvatura del espacio-tiempo no te da una imagen clara. No te da un mecanismo que puedas imaginar sin hacer trampa. Y eso no es un defecto de la explicación. Es una señal de honestidad. El universo no está obligado a ser visualizable por un cerebro humano que evolucionó para lanzar piedras y huir de depredadores. Cuando hablamos de curvatura, no estamos diciendo que el espacio sea como una sábana elástica con bolas encima. Ese dibujo ayuda a enseñar, pero es profundamente engañoso si lo tomas literalmente. El espacio-tiempo no está doblado dentro de algo. No hay un arriba o abajo cósmico. La curvatura es una propiedad interna, matemática, no una deformación dentro de un espacio mayor. Feynman insistía en esto porque sabía lo fácil que es engañarse con analogías. Las analogías son muletas. Sirven para avanzar un poco, pero si las tomas como realidad, te rompen el pensamiento. La gravedad no funciona como una fuerza, pero tampoco funciona como una sábana. Funciona como funciona, y nuestra tarea es describirlo sin mentirnos. Y aquí aparece una pregunta inevitable. Si la gravedad no es una fuerza, ¿por qué se parece tanto a una? ¿Por qué las ecuaciones clásicas funcionan tan bien? La respuesta es incómoda y elegante al mismo tiempo, porque en muchos casos, la curvatura del espacio-tiempo se comporta como si fuera una fuerza. No porque lo sea, sino porque esa es una buena aproximación en ciertas condiciones. Eso no hace falsa a la física clásica, la hace limitada. Feynman siempre repetía esto. Una teoría no es correcta o incorrecta en términos absolutos. Es más o menos útil dentro de un rango. El problema aparece cuando olvidas ese rango y conviertes una herramienta en una verdad final. La gravedad clásica funciona para lanzar una pelota, construir un edificio, predecir la caída de un objeto. Pero falla cuando miras con suficiente precisión, cuando te acercas a grandes masas, a velocidades extremas, o a escalas donde el tiempo mismo se comporta distinto. Y ahí es donde la idea de fuerza deja de servir. Feynman no veía a esto como una derrota del sentido común, sino como una lección sobre él. El sentido común no es una guía de la realidad profunda. Es una guía de supervivencia. Funciona en un rango estrecho. Fuera de ese rango, se rompe. Y la gravedad es uno de los primeros lugares donde se rompe de forma espectacular. Así que no es que ahora sabemos la verdad definitiva. Sabemos algo mejor que antes, y aún así incompleto. Sabemos que la gravedad no es una fuerza como te la contaron. Sabemos que los objetos no caen porque algo los jale. Sabemos que el peso no viene de la gravedad, sino de la resistencia a la caída libre. Y aún así, cuando preguntas ¿por qué el universo es así?, la respuesta honesta vuelve a aparecer. No lo sabemos. Y eso, para Feynman, no era frustrante. Era liberador. Porque te quita la obligación de fingir comprensión. Te permite decir hasta aquí llego sin vergüenza. Te obliga a distinguir entre usar una teoría y entender la realidad. La gravedad, vista así, deja de ser una fuerza misteriosa y se convierte en algo más profundo. Un recordatorio constante de que el universo no piensa como tú. No se acomoda a tus metáforas. No respeta tus intuiciones. Y aún así, funciona con una coherencia asombrosa. Feynman no quería que memorizaras frases sobre espacio-tiempo. Quería que aprendieras a desconfiar de las explicaciones que suenan demasiado claras. Quería que reconocieras cuando una idea es una herramienta y cuando es una ilusión. Porque al final, la pregunta no es ¿qué es la gravedad? La pregunta es, ¿cuántas cosas crees entender solo porque te explicaron una versión cómoda? Y una vez que haces esa pregunta en serio, ya no hay vuelta atrás. Hay una tentación muy fuerte después de entender todo esto, pensar que ahora tienes una explicación superior, más correcta, y sentirte por encima de la idea antigua. Feynman detestaba esa actitud. Para él,
Cambiar una explicación falsa por otra que solo suena más sofisticada es el mismo error con traje nuevo. Decir la gravedad es curvatura del espacio-tiempo puede convertirse en otro dogma si lo repites sin entender qué significa, y sobre todo, qué no significa. No significa que ya sepamos por qué existe la gravedad. No significa que el misterio esté resuelto. Significa únicamente que tenemos una descripción que funciona mejor en ciertos contextos. Feynman era obsesivo con esta distinción porque sabía que el ser humano necesita cerrar historias. Nos incomoda dejar preguntas abiertas. Queremos finales. Queremos causas últimas. Pero la física no está escrita como un cuento con moraleja. Está escrita como una serie de reglas que funcionan, aunque no nos digan por qué el universo eligió esas reglas y no otras. Y aquí aparece la idea más incómoda de todas. Tal vez no existe una explicación más profunda esperando al final. Tal vez el universo simplemente es así. No porque tenga intención, ni propósito, ni diseño oculto, sino porque esas son las regularidades que encontramos cuando observamos con cuidado. Para muchas personas eso suena insatisfactorio. Para Feynman era una muestra de madurez intelectual. Prefería una verdad incompleta a una explicación falsa. Prefería vivir con preguntas reales que con respuestas inventadas para tranquilizar la mente. La gravedad no existe como te dijeron, pero tampoco existe como te gustaría que existiera. No es una fuerza invisible, pero tampoco es una historia elegante que puedas contar sin esfuerzo. Es una estructura profunda que apenas empezamos a describir, y cada nueva descripción trae consigo nuevas preguntas. Y aquí está la lección que atraviesa todo lo que Feynman decía, no solo sobre la gravedad. Entender no es sentirse cómodo. Entender es aceptar límites. Es saber hasta dónde llega una explicación y tener el valor de no empujarla más allá solo para sentir cierre. Cuando una manzana cae, no está siendo jalada por una fuerza misteriosa. Está siguiendo el camino que el universo permite. Cuando tú estás de pie, no estás pegado a la tierra por gravedad. Estás siendo empujado por el suelo fuera de tu caída natural. Y cuando aceptas eso, no ganas control, ganas claridad. Feynman no quería que memorizaras cómo funciona la gravedad. Quería que aprendieras a detectar cuando una explicación es honesta y cuando solo es cómoda. Porque ese hábito mental sirve para todo, no solo para la física. Sirve para el tiempo. Sirve para la causa. Sirve para la realidad misma. La gravedad es solo un ejemplo poderoso de algo mucho más grande. El universo no se explica para complacerte. Se deja describir hasta donde puede, y luego guarda silencio. Y aprender a convivir con ese silencio es parte del pensamiento real. Así que la próxima vez que escuches una explicación que suena demasiado clara, demasiado redonda, demasiado tranquilizadora, haz lo que Feynman haría. Duda. Pregunta hasta dónde llega. Y cuando termine, no inventes el resto. Porque a veces, no saber es la única posición verdaderamente honesta. Si algo de todo esto te dejó una sensación rara, como si el suelo conceptual se hubiera movido un poco, es exactamente el efecto que Feynman buscaba. No quería reemplazar una idea falsa por una verdadera y ya. Quería cambiar la relación que tienes con las explicaciones. Que dejaras de exigirles consuelo y empezaras a exigirles honestidad. La gravedad es un ejemplo perfecto porque toca algo cotidiano. Caminas, saltas, caes, te levantas. Y durante toda tu vida te dijeron que eso ocurre porque la tierra te jala. Una frase simple, clara, tranquilizadora, pero falsa en el sentido profundo. Y cuando descubres eso, no pierdes utilidad. Sigues caminando igual, pierdes una ilusión. Y perder una ilusión duele más que perder una respuesta. Porque la ilusión te hacía sentir que el mundo era comprensible a tu escala. Feynman sabía que no lo es. Sabía que la realidad profunda no fue hecha para encajar con nuestras metáforas. Y en lugar de suavizar esa idea, la abrazaba. Por eso insistía tanto en decir esto es lo que sabemos en lugar de esto es lo que es. Porque confundir ambas cosas es el origen de casi todas las confusiones intelectuales. La gravedad no es una fuerza como te dijeron, pero tampoco es una historia completa que puedas contar con tranquilidad. Es un conjunto de relaciones que funcionan, y punto. Y quizá la lección más importante no tiene que ver con física. Tiene que ver con humildad. Con aceptar que el universo no está diseñado para ser intuitivo, ni claro, ni satisfactorio para la mente humana. Está diseñado, si esa palabra siquiera aplica, para funcionar.
Y funciona de formas que apenas empezamos a describir. Feynman no quería seguidores que repitieran espacio-tiempo con voz grave. Quería personas que supieran detenerse cuando una explicación termina. Personas capaces de decir, hasta aquí llega lo que sabemos sin sentirse derrotadas. Porque ahí, justo ahí, empieza el pensamiento real. La gravedad no existe como te dijeron. Y entender eso no te da poder. Te da algo mejor, claridad sin mentiras. Y cuando puedes vivir con claridad, incluso sin respuestas finales, ya no necesitas explicaciones cómodas. Solo necesitas curiosidad honesta. Ese era Feynman. Y esa es la verdadera lección detrás de la gravedad. Ahora sí, silencio. La gravedad no existe como te dijeron. No es una fuerza invisible que jala cosas hacia abajo. Es una forma en que el universo está estructurado, una consecuencia de su geometría, no de un empujón oculto. Durante años te dieron una explicación útil, pero incompleta, y la confundiste con la realidad misma. Richard Feynman insistía en algo esencial. Usar una explicación no significa entenderla. Podemos predecir la caída de un objeto, construir tecnología increíble y aún así no tener una respuesta final al porqué. Y eso no es una debilidad de la ciencia. Es su mayor honestidad. El verdadero engaño no fue enseñarte mal la gravedad. Fue enseñarte que la realidad debía sentirse intuitiva. Que debía encajar con tu experiencia cotidiana. El universo nunca prometió eso. Funciona como funciona, aunque incomode, aunque no podamos imaginarlo con claridad. Entender de verdad no es sentirse cómodo. Es aceptar límites. Es saber cuándo una explicación sirve y cuándo deja de hacerlo. Es distinguir entre el modelo que usas y la realidad que intentas describir. Feynman no quería que cambiaras una creencia por otra. Quería que cambiaras la forma en que crees. Que dejaras de proteger explicaciones solo porque suenan claras. Que aprendieras a vivir con preguntas abiertas sin inventar respuestas para cerrarlas. La gravedad es solo un ejemplo. El tiempo, la causa, la realidad misma funcionan igual. No como nos gustaría que funcionaran, sino como pueden funcionar. Y cuando aceptas eso, no pierdes comprensión. Ganas algo más raro y más valioso, honestidad intelectual. Ese es el verdadero cierre. No una respuesta final, sino la capacidad de no mentirte cuando no la hay.